A ver, ¿cómo muere una civilización? Solemos pensar en algo espectacular, ¿verdad? Pero la historia nos dice otra cosa. A menudo no es con una explosión, sino más bien con un susurro. Y hoy nos vamos a meter de lleno en una de las transformaciones de pensamiento más bestias de la historia. El momento exacto en que la razón, por así decirlo, le cedió el trono a la revelación. Es una pregunta que, la verdad, nos obsesiona. Y la respuesta casi nunca es la que nos imaginamos. O sea que podemos ir olvidándonos de meteoritos o invasiones repentinas y espectaculares. El fin de un mundo casi siempre es algo mucho más sutil, mucho más silencioso. Por ejemplo, esa imagen tan clásica de la caída de Roma, ¿no? Con los bárbaros arrasando todo, pues la historia real es mucho más compleja. Es una historia de transformación. Es el relato de cómo una manera entera de pensar, de buscar la verdad, de vivir al final, se fue apagando poco a poco para dejar sitio a otra completamente nueva. Vale, pues para entender bien esta transformación, lo primero es saber qué es lo que se estaba perdiendo. O sea, cuál era el sistema operativo, por llamarlo de alguna manera, de la mente clásica que estaba a punto de ser, de ser reemplazado. A ver, para gente como el emperador Marco Aurelio o un pensador como Séneca, la filosofía no era un pasatiempo académico, para nada. Era literalmente un manual de instrucciones para la vida. La idea era bastante directa. Si quieres vivir bien, primero tienes que entender cómo funciona el universo. La ciencia y la ética no estaban separadas, eran dos caras de la misma moneda. Y bueno, este ideal de razón y de autoconocimiento tuvo una última gran defensora, una figura fascinante. Y lo increíble es que apareció justo cuando su mundo se estaba desmoronando. Su historia, de hecho, nos va a llevar a una de las ciudades más alucinantes del mundo antiguo. Hablamos de Alejandría, que, a ver, era mucho más que una ciudad, era el cerebro del mundo antiguo, un auténtico faro de investigación donde el conocimiento, la ciencia, la filosofía eran la máxima aspiración. Un legado directo, clarísimo, del espíritu griego. Hay que imaginarse un lugar que bullía, ¿sabes? Lleno de bibliotecas, de escuelas, donde se discutía sobre Platón, se calculaba el movimiento de los astros, se avanzaba en geometría. Un hervidero. Y justo ahí, en ese epicentro del saber, es donde surge su última gran defensora, Hipatia. Es que el poder de Hipatia era radicalmente distinto al que estaba a punto de llegar. Su prestigio no venía de ningún dios, ni de un cargo político. Venía de su mente, de su conocimiento. Era, vamos, la encarnación perfecta de ese mundo donde la autoridad te la ganabas con el saber y con la argumentación. Un ideal basado puramente en la razón. Y precisamente por eso, su asesinato a manos de una turba cristiana fue mucho más que una tragedia personal. Fue un síntoma clarísimo de un cambio de época. De repente, la ciencia y la filosofía paganas, que antes se veían como algo neutral, empezaron a ser percibidas como una amenaza ideológica para la nueva forma de entender la verdad que se estaba imponiendo. Así que mientras el mundo de Hipatia se extinguía, otro completamente nuevo estaba naciendo. Y el gran arquitecto intelectual de ese nuevo mundo fue, curiosamente, un contemporáneo suyo que tomó un camino, radicalmente opuesto. Aquí lo vemos perfectamente. Es como el relevo intelectual de una era. Por un lado, Hipatia, que representa la culminación de la razón clásica, de ese mundo que se apagaba, y frente a ella, Agustín de Hipona, el hombre que iba a coger las herramientas de ese mundo antiguo para construir uno completamente nuevo. Pero ojo, que Agustín no fue un destructor de la razón, ni mucho menos. Al contrario, él era un producto brillantísimo de la filosofía clásica. Su genialidad no consistió en demoler el edificio del saber antiguo, sino en rediseñarlo por completo, en ponerle unos cimientos totalmente nuevos. Y esta idea, esta de aquí, lo cambió absolutamente todo para los siguientes 1000 años. De repente, la filosofía dejó de ser la capitana del barco en la búsqueda de la verdad. Se convirtió en una simple herramienta, en una sierva, como se decía, de la teología. La razón ya no era la que lideraba, simplemente ayudaba a comprender lo que la fe ya daba por sentado. Claro que, mientras se libraban todas estas batallas intelectuales, el mundo político que las sostenía se estaba viniendo abajo. Este cambio de mentalidad tan brutal no ocurrió en el vacío, ni mucho menos. A ver, la estructura política que había sostenido al mundo clásico durante siglos no se derrumbó en un día, para nada. Fue un proceso larguísimo de desintegración, una decadencia muy lenta que fue dejando un vacío de poder y de certezas enorme. Y claro, mientras el imperio político se desmoronaba, un nuevo imperio, uno espiritual, iba solidificando su poder. El cristianismo pasó de ser un movimiento perseguido a ser favorecido por el poder y finalmente a convertirse en la institución que llenaría ese vacío de poder y de sentido que había dejado Roma.
Entonces, ¿qué pasó al final? Pues que el mundo clásico no desapareció, sin más, no se evaporó. Fue absorbido, fue traducido y fue reconfigurado. Todo el legado grecorromano sobrevivió, sí, pero se le puso a trabajar, por así decirlo, para un nuevo amo y con un propósito completamente diferente. El cambio, como se puede ver, fue total. La fuente de la verdad pasó de ser la investigación racional a ser la revelación divina. El papel de la filosofía ya no era ser una forma de vida, sino una herramienta para entender la fe. ¿Y los centros del saber? Pues se trasladaron de las academias públicas, como la de Alejandría, a los muros de los monasterios y las escuelas de las catedrales. Así que, en esencia, esa fue la gran transición, el paso de una razón autónoma a una razón, digamos, creyente. No se trata tanto de la típica historia de la llegada de la oscuridad tras la luz, sino más bien de la reorganización de todo el conocimiento bajo un cielo nuevo, con nuevas estrellas que ahora guiaban el camino. Al final, la historia nos enseña que las bases sobre las que se asienta una civilización pueden cambiar muy lentamente, de una forma casi imperceptible. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué ideas que hoy damos por sentadas, qué certezas fundamentales de nuestro propio mundo se están transformando ahora mismo, quizás sin que nos demos ni cuenta? ¿Cuáles de ellas serán para las generaciones futuras simples vestigios de un mundo que ya ha desaparecido?